y sencillamente la hace quebrar económicamente. Hoy vamos a hablar de dos fenómenos que tú, estimado ciudadano, pagas diariamente en tu mesa, aunque no venga desglosado en el ticket del supermercado: la física y la delincuencia. Vivimos en un país con una lógica envidiable. El 76% del agua dulce disponible se destina a la agricultura, pero más de la mitad de esa agua se evapora o se pierde por tuberías obsoletas antes de tocar una sola semilla. Es un sistema de riego diseñado aparentemente para hidratar al fantasma de la ineficiencia. Pero no se preocupe, querido lector. Si esa lechuga o ese limón logran sobrevivir a la sequía, gracias al milagro del campo, les espera un segundo peaje: el impuesto criminal, el cobro de piso a distribuidores, productores, transportistas. Y añade hoy un sobrecosto que tú estás pagando, que todos estamos pagando. Ese costo está oculto, es silencioso y llega a ser, créemelo, hasta 30% de tu canasta básica. Así que hay que relajarse. Esa inflación que le quita el sueño no es un error de cálculo macroeconómico. Es el costo combinado de un acuífero vacío y una carretera sin ley. Comenzamos. Nuestra cifra oscura de hoy es un porcentaje perfecto en su tragedia. 40% es la cantidad exacta de agua potable que se pierde en el sistema Cutzamala y las redes principales urbanas debido a fugas estructurales que nadie repara, porque claro, romper la calle para arreglar un tubo subterráneo no genera los mismos votos que inaugurar un parque con pintura fresca. Pero la simetría es hermosa. Ese mismo 40% coincide con el aumento estimado en el precio final de los alimentos debido al peaje ilícito que el crimen organizado impone en las centrales de abasto y en las rutas agrícolas. Sí, efectivamente, perdemos el 40% del agua antes de que llegue a la ciudad y pagamos un 40% más por la comida porque el Estado se le olvidó cómo patrullar los caminos. Es un equilibrio matemático impecable. A continuación, nuestros reporteros analizan con ingenieros hidráulicos y con economistas agrícolas si este porcentaje es el fondo del pozo o apenas el inicio del racionamiento. Sin agua, pero con extorsión. Hablamos de la situación actual en nuestro país. 40% es la cantidad de agua potable que pierde el sistema Cutzamala. ¿Y por qué hay pérdidas? Si vaya que últimamente ha llovido. Pues porque sí. Los aguaceros han generado una excelente recuperación y recaudación de agua, pero misma que se va en las fugas de las tuberías. Porque ya están muy viejas, ya tienen daños estructurales y que necesitan justamente renovarse. Una correcta planeación e inversiones que se han dejado de hacer desde hace 8 años. Claro, porque reparar, levantar el pavimento para arreglar los tubos subterráneos no genera los mismos votos que andar inaugurando obras. ¿Recuerda usted que hablábamos de un 40% en pérdidas de agua? Pues, ¿qué cree? También de un 40% es el aumento estimado en el precio final que hoy pagamos por los alimentos.
¿Por qué? Por la extorsión. Es decir, si un limón que cuesta ahorita en Michoacán 8 pesos, pues ese precio que luego llega a la central de abastos a 14 pesos y de ahí al consumidor que paga 30. Hace 4 años pagaban 50 centavos por kilo el productor y el empaque, más o menos. Luego lo subieron a 1 peso y ahorita, de acuerdo a los datos que tenemos, ronda sobre los 2 pesos por kilo en zona productora, ¿sí? Ya luego cuando te vas al transporte, pues ya son cuotas por camión. Sí, porque las cuotas ilícitas que el crimen organizado impone van desde la zona agrícola, luego durante la ruta y hasta el destino final, el punto de venta. Porque hay muchos extorsionadores en las zonas productoras que le piden al productor, al empacador, al ganadero. Luego te encuentras en el camino, ya cuando sales de las zonas productoras, el tema también de la extorsión al transportista para poder llegar a las zonas de consumo. Y bueno, cuando llegas a las ciudades también hay la extorsión que están viviendo pues, los tianguis, los mercados. ¡Qué ironía! Divina coincidencia matemática. Perdemos el 40% del agua antes de que llegue a la ciudad, al tiempo en que pagamos un 40% más por los alimentos. Ilse Lorena Trejo, Azteca Noticias. Bien, ahora entramos a nuestro consejo de sombra. Siempre nos han dicho que el agua es un derecho humano inalienable, que además está consagrado en la Constitución. Lo que olvidaron poner en el texto constitucional es el presupuesto real para que las tuberías no tengan 70 años de antigüedad. Para analizar este tema y otros, nos acompaña esta noche un experimentadísimo profesional del tema del agua, mi querido amigo José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y exdirector de Conagua. Bienvenido, José Luis, y vamos a platicar. Déjame iniciar por una pregunta quizá incómoda. Asumamos la realidad sin eufemismos. Si mantener las tarifas del agua artificialmente bajas en las ciudades es un suicidio financiero que impide mantener la infraestructura y mantener el subsidio al agua agrícola ineficiente, es un suicidio ambiental. Vicente, me da muchísimo gusto estar aquí contigo en esta buena y gran experiencia. Y tienes toda la razón. Efectivamente, se consagra en la Constitución el derecho humano al agua, pero sin un quinto en el presupuesto, efectivamente. Y yo te diría que el derecho humano al agua realmente es infraestructura. No se puede garantizar este derecho fundamental si no cuentan, sobre todo los municipios, que son quienes tienen la principal responsabilidad del abastecimiento de agua potable, con la infraestructura, con los recursos para poder dar este servicio tan vital, ¿no? Y el problema es efectivamente la falta de inversión. O sea, el camino para México, yo diría urgente, necesario, es el uso eficiente del agua. Y el uso eficiente del agua lo logras con la tecnificación. Y la tecnificación la logras con inversión, con infraestructura adecuada en los municipios y en los distritos y en las unidades de riego. Tú sabes muy bien, Vicente, que la mayoría, yo podría decir aquí más del 95% de los organismos operadores de agua municipales están quebrados. Y están quebrados por eso que tú mencionas como suicidio, como un harakiri, que es el no fijar una tarifa que cubra no solo la operación, sino también la inversión, mantenimiento e inversión. Y desde luego, si una autoridad a nivel municipal o estatal decide mantener el subsidio al agua, está bien, pero entonces ese subsidio se tiene que trasladar en el monto equivalente al organismo operador, y eso no ha sucedido. Desde tu administración como presidente, y yo tuve la gran oportunidad de ser también director de la Comisión Nacional del Agua, se estableció un programa de mejora de eficiencia a los organismos operadores, y muchos recursos de carácter federal
estatal y municipal, también para unidades de riego y para los distritos de riego. El problema es la falta de continuidad. O sea, cambia el gobierno, entra la 4T y se viene abajo toda la inversión en infraestructura. Yo te puedo decir que en el 26, en el PEF del 26, prácticamente es cero la inversión para tecnificación de riego agrícola y para mejora de eficiencia de organismos municipales. Y las tarifas, pues obviamente no cubren en lo más mínimo ni siquiera la operación. Pero a ver, si así están las cosas, ¿cuál sería tu opinión de la fuente del recurso? ¿Es más lo que debíamos de estar cobrando en precios reales y actuales? ¿O es más el presupuesto que se tendría que estar dedicando de parte del gobierno o los gobiernos? Yo creo que sí se requiere un subsidio gubernamental en los 3 órdenes de gobierno, pero fundamentalmente es en la eficiencia de los organismos operadores y de las unidades y distritos de riego, Vicente. Porque tenemos ejemplos en México, tú lo conoces muy bien, León, Guanajuato, uno de los principales y mejores organismos operadores de agua del país, municipal, que opera con números negros, que invierte, que es suficiente su ingreso para poder invertir, reinvertir, mejorar, tener buen mantenimiento y un muy buen servicio. Y si tú revisas, hay un diferencial en tarifas de agua municipal absurdo, enorme, entre un municipio y otro. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si tú lo comparas con organismos operadores de Tlalnepantla, Cuautitlán u otro municipio del Estado de México, las tarifas son mucho más altas en estos municipios que aquí en la ciudad. No tiene sentido. Entonces yo creo que el organismo tiene que hacer un esfuerzo por dar un buen servicio, medición, tiene que haber medición de todo a nivel doméstico, comercial, industrial, etcétera, y emisión de la boleta y cobranza de la boleta. Ok, manteniendo un subsidio que es absolutamente necesario que lo incluya el presupuesto a nivel municipal, estatal y federal. A nivel de riego agrícola, se requiere mucha inversión también privada. Tú sabes muy bien, Vicente, que este gobierno, desde López Obrador, pues satanizó la inversión privada en obras de infraestructura y fundamentalmente en obras de infraestructura hidráulica. Cuando desde la administración, donde estuviste como presidente, se aprobaron la ley de asociaciones público-privadas, que es un mecanismo, desde mi punto de vista, para la inversión en agua totalmente eficaz y necesario para México, porque no hay recurso en el PEF, no hay recurso a nivel municipal, no hay recurso en los estados, evidentemente los organismos tampoco tienen el recurso porque no cobran, es un círculo vicioso, el módulo de riego del distrito de riego tampoco. Entonces hay que buscar un esquema de financiación a través de APP que te permita estas grandes obras de infraestructura y romper esa inercia negativa. Creo que son los dos, no te sabría decir en qué porcentaje, pero se requiere mejorar la eficiencia tecnificando los organismos y mejorando la cobranza de la tarifa autorizada y manteniendo un subsidio pero pagado por el Estado y desde luego la inversión en el PEF como subsidio federal, estatal e incluso municipal. Tenemos que estarlos viendo desde hoy. Pues nos has abierto un poquito la inquietud, Luege, te lo agradezco de corazón, te agradezco que hayas estado con nosotros y te recuerdo, aquí tienes tu casa, aquí en San Cristóbal. Queríamos tratar de entender cómo la macroeconomía del absurdo impacta el bolsillo del ciudadano de a pie. Y es fascinante descubrir que la gente ya no distingue si el precio del aguacate subió porque no llovió en Michoacán o porque el cartel local estrenó flotilla de camionetas blindadas. Para esto salimos a preguntar a la gente si prefiere pagar el agua comprando pipas o el jitomate a precio de joyería fina. Veamos las interesantes respuestas de nuestros sobrevivientes urbanos. El precio de las verduras. Pues ambas cosas. No, yo creo la cantidad de días que pasa sin agua a la colonia. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que está mal el desabasto, ¿no? Bueno, debe haber alguna razón, pero pues está mal. Las dos cosas. ¿Y qué opinas? Pues mal, o sea, como no tenemos agua, se acaba y pues eso nos afecta. La cantidad de días sin agua, yo.
Uy, difícil, supongo que el cobro de piso. ¿Qué opinas? Pues que se debería de dar un mejor pago a todos los que trabajan en el campo, son los que alimentan a todo el país. Pues yo creo que sí va un poquito del lado del cobro de piso en las carreteras, o a lo mejor hay alguna mafia, ¿no? Porque pues agua ahorita hay mucha, pues ha estado lloviendo bastante. Al cobro de piso de las carreteras. Pues puede que los dos, puede que... Pues es que ya sabes que es parte de la naturaleza y todo. Se acaba la temporada del aguacate, empieza aguacate nuevo, es cuando empieza a subir. Cuando empieza a bajar es cuando es la mera temporada del aguacate y pasa lo mismo con el limón. En temporada de lluvias se pone amarillo el limón, entre el sol y el agua se pone amarillo, pero pues nada de lo normal. Pues es que casi no me quedo sin agua, entonces realmente nunca he vivido la experiencia de tener que pensar qué hacer. Wow, nunca me había hecho esa pregunta, pero es difícil. Creo que no sabríamos qué hacer, porque es algo que siempre lo hemos dejado como que al gobierno, no nosotros como una iniciativa, como comunidad o como municipio, no lo sé. Yo creo que sería guardar víveres. Bueno, si sabemos que se termina el servicio de Cutzamala, pues sí, no prevenir, guardar agua, no desperdiciarla, pues guardar víveres, verdura, todo eso. Pues yo creo que me voy a ir para vivir para allá, poner mi negocio allá, pues si no, ¿cómo? Aquí no, si no llega, hay que ir a donde está. Por eso vivimos aquí en la ciudad, porque aquí había de todo. Pues sí, afectaría mucho a todo esto y no sabríamos cómo ayudarles a las personas para pasar la mercancía. No sé cuánto gasto en la canasta básica, supongo que realmente no tanto, no tengo una cifra exacta, pero supongo que es en lo que podría tener el costo extra, comprar comida más que nada. Oh, bueno, pues yo solo aquí consumo a la semana, son como 500 pesos, solo dentro de mi negocio. En casa son igual como unos 400 pesos, serían 900 pesos al mes de agua. Y dentro de la canasta básica, pues podría decir que soy favorecida puesto que yo vendo verduras, pero eso es solamente, falta el huevo, con qué hacerlo, el frijol, las tortillas, la carne, el pollo, que algunas veces está más caro que las verduras. Entonces sí, es un poco difícil. No sé, como un 40% tal vez. No, pues mucho más de la mitad, más de lo que un doble, por decir algo, ¿no? O sea, lo doble. Pues es que aquí en Coyoacán es muy raro que falte el agua, pero en otras colonias como en Iztapalapa y alrededores falta mucho el agua. Yo veo en Iztapalapa y hay colonias que no tienen agua, se tiene que comprar pipa. Se supone que son gratuitas, pero pues es obvio que para que tengas más rápido el agua tienes que pagar. El cobro de piso a productores y transportistas de alimentos se ha convertido en el impuesto más eficiente y regular de nuestra economía. Para analizar cómo se encuentra operando este modelo, excavamos en las cifras con nuestro siguiente invitado, el maestro Juan Francisco Bustamante Ruiseñor, experto en temas de infraestructura hídrica y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. ¿Y por qué un maestro en este terreno del agua? Porque tiene que ver con todo. Y entonces te pregunto, por favor, Juan Francisco, ¿el cobro de piso es hoy un impuesto más seguro y eficiente de recaudar en el campo que el mismo IVA o el impuesto sobre la renta? ¿Por qué hemos caído en esto? Sí, bueno, la verdad es una desgracia lo que estamos viviendo en México. El crimen organizado se ha apropiado no solamente del tema de secuestros, robos, sino que ya está llegando al tema de infraestructura, al tema del uso de los recursos, el recurso del agua, el tema logístico, y este es un problema porque al final para ellos es muy fácil. Si usas el agua me tienes que pagar una cierta cuota diaria, ¿no? Esto se ha derivado del problema que ha habido de la falta de medición, de la falta de inversión en el tema de seguridad. Los impuestos más fuertes se ven en el tema logístico. Simplemente veamos, en el tema de las berries, el crimen organizado cobra 5 pesos por kilo.
Esto lleva a que, independientemente del incremento de los precios o de la fluctuación de los precios, ese impuesto sea un impuesto fijo que muchas veces el mercado no puede prever y afecta directamente a los productores. En el tema del jitomate es otro impuesto, ¿no? Y llegamos hasta el tema del limón, que llega hasta 20 pesos el kilo y que al final todos lo vemos en los supermercados, ¿no? Porque para salir del pueblo, de donde está la producción, necesitan pagar. Y si no, esa cosecha se pierde, ¿no? Se la roban, secuestran a los mismos productores, en fin, muchos problemas que están atrayendo este tema que es el crimen organizado. Sí, oye, el impacto económico ya lo mencionaste, que afecta el costo de cada kilo de alimentos que consumimos. Pero dime, ¿cuál es tu visión general del tema hídrico en el país? ¿Cómo lo ves el día de hoy y cómo ves el futuro? Definitivamente el tema hídrico es un tema de olvido, un tema de falta de inversión, un tema de falta de control. Vemos que el año pasado se plantearon estas nuevas reformas que fueron aprobadas este año en el tema de la Ley Nacional de Aguas, en el tema de la Ley General de Aguas. Sin embargo, pues el problema no estaba en la ley, el problema estaba en la inversión, en la medición, en la supervisión de la infraestructura, en que realmente el agua se ocupe para lo que debe de ser. El 70% del agua a nivel nacional es ocupado por el sector del campo, un sector que ha sido olvidado, que ha sido rezagado y que muchas veces por falta de inversión no tienen los medios para aumentar sus producciones, disminuyendo la cantidad de agua que utilizan, ¿no? Pongamos un ejemplo, del 70% del agua, el 50% o más es usado en riego rodado, y para ello pues tienen que abrir los canales y regar de manera masiva. Esto, si se hiciera de manera tecnificada, ocuparía menos de ese 50% de agua y beneficiaría a muchas más regiones. Sin embargo, lo que se ha privilegiado es el control, el que el gobierno diga cuánta agua te doy, dónde se saca, para dónde va, y esto al final a los agricultores no les da certeza ni jurídica ni garantiza el incremento en su producción, que es donde ellos ganan, ¿no? Sí, oye, no sé qué tan al tanto estés, y si no tienes la información por ahora, y te encargaría que nos la mandes después. A ver, en Guanajuato estamos batallando desde hace mucho tiempo porque la ciudad de León, Guanajuato, tenga agua suficiente, y otras ciudades como Salamanca e Irapuato. Entonces se desarrolló un plan reciente que escuché de la presa de Solís. Aquí el proyecto que se está desarrollando entre gobierno federal y gobierno estatal es tomar agua de la presa de Solís, que ahorita va al distrito de riego y sigue hacia Chapala, tomar agua de ahí para abastecer las ciudades de Salamanca, Irapuato y León, Guanajuato. Al final estamos hablando de la misma agua, solo que ahora probablemente se le va a cambiar del uso agrícola al uso urbano, o del uso en la presa de Chapala, en el lago de Chapala, a el uso urbano aquí en Guanajuato. ¿Tú cómo ves eso? ¿No es tomar agua que está cumpliendo un propósito para pasarla a ser agua que va a cumplir otro propósito, pero al final es la misma? Definitivamente el agua que consumimos es la misma, ¿no? Sin embargo, el uso que le damos es lo que caracteriza la concesión o el permiso que te da el gobierno federal, ¿no? Que es por medio de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, pues tenemos que ver realmente hacia dónde va este uso. El problema es que también
los distritos de riego por la urbanización se han visto reducidos, el incremento de la productividad o del sector industrial, sobre todo en la zona de León, en la zona de Irapuato, en la zona de Salamanca, como bien lo mencionas, por el tema de la refinería, pues se ha ido incrementando, y esto ha hecho que la necesidad de agua urbana, de agua industrial, sea mayor. Sin embargo, si tecnificamos, si invertimos en tecnificación, la necesidad de agua se va a disminuir sin disminuir la producción agrícola. Yo te agradezco mucho tu participación aquí, nos dejas buenos pensamientos para reflexionar, que te vaya muy bien y recuerda, aquí está tu casa, San Cristóbal. Amigas, amigos, la conclusión de esta noche es tan clara como el agua que ya no tenemos. El futuro de nuestro país se encuentra seco y extorsionado. Vivimos atrapados en una pinza perfecta, donde el campo se queda sin agua porque reparar la infraestructura no da para las fotos ni para la campaña electoral. Y la comida sí se vuelve impagable, porque patrullar las rutas implica aceptar que se perdió el control del territorio. En este escenario, el ciudadano, tú, eres el socio que recluta de un negocio donde siempre se pierde. Muy, pero muy buenas noches, mucha suerte en tu próxima compra. Nos vemos en la siguiente.